Muy buenas a todos, bienvenidos importadores. Hoy desde nuestra oficina en Guangzhou vamos a hablar sobre los grupajes o, visto desde otra perspectiva, cómo podemos compartir espacio dentro de un contenedor para optimizar el precio de nuestra importación. Dentro de la metodología operativa marítima vamos a encontrar dos diferencias. Envío mediante grupaje, mercancías que tengan un volumen entre los 2 y los 16 metros cúbicos aproximadamente, y envío mediante contenedor completo, que por regla general se utiliza para cargas cuyo volumen es superior a los 16 metros cúbicos. En muchas ocasiones, aunque nuestro contenedor vaya parcialmente vacío, será más eficiente en cuanto a costes logísticos aduaneros, siempre y cuando los volúmenes se encuentren en los rangos que hemos nombrado anteriormente. Además del volumen, hay otros factores o pros y contras que debemos de tener en cuenta antes de seleccionar grupaje o contenedor completo. Los grupajes, por regla general, cuentan con un inconveniente, y es que la mercancía se manipula en muchas ocasiones. Cuando la mercancía se carga en el camión para transportarla al puerto de origen, para cargarla en el contenedor, para descargarla en la terminal de destino, para cargarla de nuevo en el camión que transportará dicha carga hasta el cliente final, etc. Sin embargo, las mercancías que van en contenedores completos se introducirán en el contenedor en el almacén del proveedor y no serán descargadas o manipuladas hasta que esos contenedores lleguen al destino final o al destino, en este caso, almacén del importador. Como decíamos en los inicios, es posible que en algunas ocasiones, aunque nuestra mercancía ocupe menos de 15 o 16 metros cúbicos, aún así escojamos la opción de contenedor completo. Esto suele ocurrir cuando contamos con mercancías que son difíciles de manipular o tienen un alto valor y por lo tanto no nos conviene que sean muy manipuladas, como suele pasar en los grupajes marítimos. Por esa razón, aunque el contenedor donde va nuestra mercancía vaya parcialmente vacía, nos convendrá, ya que aunque estemos abonando algunos costes extras, pero estaremos ganando seguridad una vez que descarguemos la carga en nuestro almacén. Si tenemos dudas sobre si escoger grupaje o contenedor completo porque el volumen de nuestra carga es demasiado pequeño y finalmente seleccionamos grupaje aunque contemos con una mayor manipulación, es muy importante dejarle claro a nuestro proveedor que las mercancías deben de ir paletizadas, muy bien protegidas, fletadas y con una serie de criterios de embalaje que hagan que esa manipulación que va a sufrir durante el proceso de grupaje no afecte a la calidad del producto una vez lo recibamos en nuestro almacén. Si vamos a importar mediante grupaje marítimo, veníamos diciendo a lo largo del vídeo que es de vital importancia que nuestro proveedor sea capaz de ofrecernos un tipo de embalaje, independientemente del tipo de producto, que sea capaz de aguantar toda la manipulación que la mercancía va a llegar durante el proceso de importación. En algunos puertos europeos, cuando nuestras mercancías ya están despachadas, nos obligan a que dichas mercancías vayan paletizadas, fletadas y bien protegidas antes de subirlas al camión que las transportará hasta la dirección final. Por esa razón, si nuestros proveedores ya han protegido previamente esa mercancía, es decir, va paletizada, va fletada y va bien protegida, ahorraremos esos costes aduaneros, es decir, este sería un coste que ya soportaría el proveedor, que nos ayudaría a dos cosas: uno, a que la mercancía al ser manipulada no sufra ningún daño, y dos, a evitar costes en los puertos cuando la mercancía esté despachada. Por lo tanto, en este caso serían todo ventajas y es un punto que debemos negociar con nuestro proveedor previamente al pago del 30%. En cuanto a documentación, no hay mucha diferencia entre un grupaje o un contenedor completo, dividiríamos en dos partes. Por un lado tendríamos la documentación técnica que nuestra mercancía necesite para el despacho de aduana según el tipo de inspección que la misma necesite, y por otro lado tendríamos la documentación comercial como puede ser factura, packing list o BL. Para comentar algunos de los puntos negativos que podemos encontrar
en los grupajes o en las operativas mediante grupaje marítimo, es importante que tengamos en cuenta que nuestra carga irá consolidada, es decir, irá compartiendo contenedor con las cargas de otros importadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si, pongamos un ejemplo, cuando nuestra carga llega al puerto de destino, si dentro del contenedor va una mercancía que pasa control de farmacia, pero el importador no cuenta con la documentación o con los requisitos que la aduana le está exigiendo, nuestra mercancía tendrá que esperar dentro del puerto, en este caso en el contenedor, hasta que ese importador solucione los problemas o los requerimientos que la aduana le esté haciendo en ese momento. Respecto a operativas logísticas mediante grupaje, aunque esto también ocurre en los contenedores completos, pero sí es verdad que es más común en los grupajes, puede ocurrir que imaginemos que nuestra mercancía, el puerto de destino final es Algeciras, pero cuando nuestro buque llega a Barcelona o Valencia, hay ocasiones en las que no tiene carga suficiente como para llegar, en este caso, a Algeciras y realizar allí una descarga. ¿Qué ocurre cuando esto le sucede a las navieras? Muchas de ellas lo que hacen es que descargan los contenedores, imaginaros, en el puerto de Valencia, y posteriormente, cuando la mercancía es despachada, debe transportarse o desde Valencia a Algeciras o directamente desde Valencia a la dirección final del importador. Por regla general, esto ya depende un poco del contrato que tengas con tu agente logístico. Normalmente lo que se hace es que si ya se te había cotizado un coste de transporte terrestre, automáticamente se mantiene el mismo y a ti no te afecta para nada que esa mercancía o que ese contenedor se haya descargado en un puerto o en otro, pero hay ocasiones que si no se ha acordado correctamente con tu agente logístico, es posible que si la mercancía la dejan en un puerto diferente y el coste del transporte terrestre se encarece, tengas que abonar estos costes antes de que te hagan la entrega de la misma. Comentábamos a lo largo del vídeo que teníamos a nuestra disposición diferentes operativas marítimas, ya sea el grupaje, que por regla general suele ser eficiente siempre y cuando nuestra mercancía ocupe entre los 2 y los 16 metros cúbicos aproximadamente, aunque hay que tener en cuenta otra serie de factores como la tipología de producto o las medidas concretas del mismo. Pero paralelamente a esto también teníamos otra alternativa, que es la de envío mediante contenedor completo. Por regla general, los contenedores más utilizados para importar de China suelen ser el contenedor 20 pies, el 40 y el 40 GQ. Hablamos que el 20 pies, que suele ser el más común, tiene aproximadamente unos 26 metros cúbicos ocupables, y si nos vamos al 40 GQ hablaríamos de unos 66 metros cúbicos ocupables. En la descripción podréis encontrar un documento donde hemos plasmado cuáles son los diferentes tipos de contenedores que más se suelen importar de China, cuáles son sus medidas de alto, largo y ancho, y cuál es el número de palets que se pueden introducir en cada uno de ellos. Así, de esta forma, intentamos no alargar mucho el vídeo hablando de cosas más técnicas. En cuanto a puntos negativos sobre los grupajes, veníamos hablando en el vídeo sobre puntos a favor y puntos negativos. Comentar que los grupajes, por regla general, los tiempos de tránsito suelen ser un poco más largos que los contenedores completos. La razón principal de esto es que si hacemos un envío mediante grupaje marítimo, nuestra mercancía irá consolidada o compartiendo contenedor con las mercancías de otros proveedores. Esto quiere decir que si la mercancía de otros importadores se retrasa, nuestra mercancía tendrá que esperar en el puerto durante X días hasta que el contenedor esté totalmente completo y así pueda ser enviado hasta destino. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente se alargarán los tiempos de tránsito, y si para un contenedor completo los tiempos suelen ir entre 30 a 35 días de tránsito aproximadamente, en un grupaje se pueden ir entre los 35 y los 45 días aproximadamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, en la descripción podréis encontrar diferentes documentos que te van a ayudar a valorar si realmente vale la pena enviar tu carga mediante grupaje o si es preferible hacerlo mediante contenedor completo. Si tenéis alguna duda, contactad con nosotros, intentaremos explicaros siempre todo de la forma más eficiente posible. Y si os ha gustado, darle a like, activar la campanita y suscribiros. Esto es Imporalia, solamente hablamos de importaciones. Hasta el siguiente vídeo.